Feliz y bendecido Jueves Santo. Estamos iniciando hoy 4 de abril del año 2023. Lo que la iglesia nos enseña se conoce como el Triduo Pascual. Son los 3 días donde vamos a recordar justamente la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero esto inicia con la última cena del Señor, el lavatorio de los pies, donde además Jesús instituye un día como hoy, pues la Eucaristía, y además también se conmemora el Día del Sacerdote. Aprovecho también para hacer extensivo y públicamente mis felicitaciones, pues, a todas las personas consagradas que le han dicho que sí al Señor. Hoy, de hecho, en la misa que se conmemoraba, pues, el lavatorio de los pies y la última cena, el padre explicaba que todos los bautizados tenemos una unción sacerdotal, y eso es verdad. Estamos ungidos como sacerdotes y también como reyes por ser, pues, precisamente hijos de Dios y coherederos de la promesa de vida eterna. Pero lo importante de todo esto es que otro año vamos, pues, profundizando, reviviendo, quizás sea un año de conversión para algunos, todo este misterio que conllevaba la vida de Jesús. Y bueno, como les venía comentando, lo he venido haciendo desde el lunes. Esta Semana Santa pues la hemos hecho un poco diferente en cuanto a las reflexiones, este especial de Semana Santa, porque la he enfocado en algunos personajes que además ni siquiera son discípulos directos del Señor. Fueron, como dice el nombre de la serie, testigos y protagonistas y testigos del crucificado. Fueron personas de los cuales quizás solamente se sabe ese momento en que estuvieron allí, pero lo vieron, su mirada, su pensamiento, generó mucho impacto en sus vidas, y en cierta forma complementa mucho de la historia. Ahí, por ejemplo, el personaje que vamos a hablar hoy, que es San Longino, este sí es santo, un soldado romano, que además es el responsable de haber perforado o traspasado el costado de Jesús. Y es algo bien particular, porque la imagen que tenemos, que muchos conocemos de Jesús, es la divina misericordia, que salen dos rayos de su corazón, dos luces, una azul y una blanca y una roja, pues representa precisamente la sangre y el agua que salieron de su costado. ¿Qué podemos aprender de San Longino? Sobre todo en la mirada del crucificado. No voy a hablar de la biografía de estos santos. Fíjense que de los que hemos ido hablando en la semana, José de Arimatea, Malco, el Cirineo, de los tres que he mencionado, pues el primero que tiene el título de santidad justamente es el que vamos a hablar hoy. Y el otro es San Dimas, que lo hablaremos mañana, además con una reflexión final para este tiempo de Semana Santa, porque el sábado sí me gustaría guardarlo y que pudiéramos, pues, todo vivir la invitación que les hago a vivir todos la vigilia pascual desde sus parroquias cercanas y iglesias cercanas, a permitirse vivir esta experiencia de la alegría del resucitado. La fiesta pascual del resucitado es mucho más importante inclusive que la fiesta de fin de año, o inclusive va muy de la mano con la Navidad, el nacimiento del Señor. Son dos fiestas importantes que marcan el inicio y el final de una misión de Jesús en la vida, pero que no se ha acabado, porque obviamente ahorita queda todo el legado, esa misión que Él nos dejó y que además nos prometió que nos acompañaría, que era llevar la buena nueva a todas las personas y bautizarlas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La figura de Longino a mí me parece importante porque es la figura de un soldado que está cumpliendo una misión, y va un poquito en la misma línea de lo que hablábamos de Malco, ¿no? Cuando Malco fue a arrestar a Jesús, Malco, judío, servidor del templo, era de esta guardia que más que todo custodiaba, pues, al Sanedrín. Pero Longino pertenece al grupo del Imperio Duro, o sea, estamos hablando de los romanos.
Aquí estamos de la mano de los colonizadores, que además tenían un nivel de crueldad, eh, un nivel de avance en muchos aspectos, pero también un nivel de crueldad y sobre todo una moral muy pagana, por usar algún término, ¿no? Yo no creo, es una interpretación muy personal, yo no creo que Longino haya visto, este haya sido el único crucificado que él haya visto. Eh, Ciertamente si estaba allí era porque había tenido la oportunidad de ver a otros crucificados. De hecho, en ese mismo día, no olvidemos, con Jesús crucificaron a dos personas más, que uno es Dimas, que es el que se conoce como el buen ladrón, del cual hablaremos mañana, y el otro era el ladrón que cuestiona a Jesús y lo pone en tela de juicio su divinidad. Pero algo diferente debe haber ocurrido en Longino, que va de la mano mucho del ambiente que había en torno a la cruz de Jesús, a la crucifixión de Jesús particularmente. Jesús tenía a sus pies algunos dolientes, más que todo mujeres. Se sabe con certeza que estaba María, su madre, María Santísima, que estaba Juan, y también presumiblemente estaría María Magdalena, y a lo lejos pues algunas otras personas que miraban y lloraban, desconsoladas a ver un hombre además inocente siendo crucificado. La importancia de tener siempre una libertad de conciencia a la hora de ejercer cualquier cosa en la vida, inclusive los cargos que están sometidos a la autoridad de otros. Nos dirá San Pablo que ninguna autoridad está por encima de la de Cristo, ninguna norma, ninguna ley. Por encima de la ley de los hombres está la ley de Cristo. Y algo bien particular que le toca a Longino es que los crucificados, una vez que ya el tiempo iba pasando, se le fracturaban las rodillas, y esta acción de perder el soporte de sus piernas hacía que inmediatamente murieran de asfixia, una muerte terrible, sin duda. Además todo el sufrimiento de estar crucificado era una muerte terrible. Y Longino, más que partirle los huesos a Jesús, que además se cumplía lo que decía una de las profecías, no sé si era el profeta Isaías, pero que decía que ninguno de sus huesos serían quebrados. Y efectivamente Cristo no le quiebra ningún hueso, pues Cristo lo muelen a palos, por así decirlo, y lo flagelan. Inclusive puede haber una distensión de sus brazos, por el tema como un agotamiento muscular o una suerte de esguince, pero Cristo no le fracturan sus huesos. Y este soldado, más que fracturarle las rodillas, opta por algo bien particular, que es traspasar el costado del Señor. Pero ¿qué ocurre cuando él hace esta acción? Pues lo que él mira, lo que él observa, tiene que haber sido algo muy sobrenatural, porque si no, no hubiese sido esto motivo de conversión. Hay cosas que a veces científicamente alguien me puede explicar y decir, bueno, es lógico que hubiese salido agua, porque ya ese cuerpo estaba deshidratado y salió un poquito de agua, un poquito de sangre. Le buscan cualquier explicación científica, pero hay hechos que tienen que haber pasado en torno a la crucifixión del Señor. Por ejemplo, no olvidemos que hubo un terremoto muy fuerte cuando Cristo muere. De hecho, ya Cristo, cuando él le atraviesa el costado, ya Cristo estaba muerto, porque Cristo ya había dicho a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él lo que hace es como, para estar seguro de que realmente Cristo estaba muerto, es que toma esta acción de traspasarlo. Pero ya había temblado, ya había posiblemente caído una fuerte lluvia, estaba María a los pies de la cruz, y este hombre se permite, es lo importante, se permite reflexionar, ver la enorme injusticia que estaba pasando, y dentro de ese conmoverse, esa agua y esa sangre que sale del costado de Jesús, que posiblemente le haya caído a él, para él fue una unción, fue verdaderamente como un bautismo. Además, qué importante es esto que se me ocurre ahorita decir, porque Cristo nos enseña que debemos bautizarnos. De hecho, él mismo se bautiza, y el bautismo que hacía Juan el Bautista era un bautismo de conversión. Del río Jordán él tomaba el agua, y bueno, era un bautismo por el perdón de los pecados. Cristo se bautiza para dar el ejemplo, no tiene necesidad de bautizarse,
pero lo hace. Y además ya Cristo le había explicado a Nicodemo, eso está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que el que no se naciera de nuevo del agua y del Espíritu no entraría en el reino de los cielos. O sea, el bautismo es sin duda algo muy, muy importante. Y Longino es el primer y único hombre, pudiéramos decir, que logra recibir un agua bautismal directamente emanada del cuerpo de nuestro Señor. O sea, esto puede explicar mucho de su proceso de conversión. Fíjense que inclusive cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, que ella le dice, dame esa agua que tú me indicas que tú das y que quita la sed, que hace que no más nunca tenga que venir a tomar agua. Es cuando Cristo le dice previamente, si tú supieras quién te pide agua, quién es el que te pide beber, tú me pedirías agua a mí. Pero ella no obtiene esa agua, ella obtiene una prédica, obtiene una conversión desde las palabras de un profeta, de que es Dios mismo que le está hablando, que además Cristo le anuncia a esta mujer, yo soy el Mesías. En el Evangelio no hay, en este momento de la crucifixión, ningún rastro ni evidencia de que Cristo haya hablado con Longino, le haya dirigido alguna palabra desde la cruz. Fíjense que inclusive sí lo hizo con Juan y con María, y luego se dirigía en oración a su padre. Entonces Longino no recibe de Dios la palabra directamente, pero sí recibe su sangre y su agua. Cuando nosotros vamos a comulgar, aunque no es común que nosotros podamos tener acceso a la sangre de Cristo, son pocas las misas o ceremonias, o sea, lo que cuando te vas a casar, o los niños que van a hacer la comunión por primera vez, que a veces mojan la Eucaristía en el cáliz. Pero no olvidemos que cuando recibimos la Eucaristía, recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Entonces, en este sentido, Longino recibe de Cristo la sangre, que es lo que él dice, tomad y comed, o tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y a su vez recibe el agua que le ofreció a la mujer samaritana, y este hombre la recibe directamente en sí. Por eso creo yo que es un punto muy importante más. Vuelvo yo al tema gráfico de la película de Mel Gibson, justamente cuando él traspasa a Jesús, empieza a caerle esta agua y esta sangre encima, y es ahí donde él se arrodilla, suelta su lanza y entra en un estado de shock y de conversión. No voy a decir que es similar al de Malco, pero sin duda un estado de shock y de conmoción y de conversión. Si nosotros miramos la cruz de Jesús y no tenemos ese nivel de impacto, de dolor, de empatía, que por ejemplo un Longino, que además fue testigo presencial del dolor de Jesucristo en la cruz, y no solamente se conmovió, porque insisto, hasta que no ocurriera este hecho de salir agua y sangre de su costado, pues sencillamente Jesús era un crucificado más, un crucificado de tantos que, bueno, no sé si Longino los habrá crucificado a otros antes de Cristo, pero sin duda la crucifixión no era algo ajeno a él. Pero sí me atrevería a decir que este fue el último crucificado, con el cual Longino fue actor partícipe como soldado, porque después de esto Longino se hace cristiano. Y qué bonito la forma tan inmediata, tan sencilla como Dios nos abre el camino a la conversión. Sencillamente es un acto de fe. Tu conversión y la mía puede ser un momento, puede ser algo que ocurra, que te transforme un segundo. En un segundo puedes cambiar tu vida para siempre. En un segundo puedes decidir renunciar a un vicio, a una relación indebida, a un mal trabajo, a una mala conducta, pedir perdón a Dios por tus acciones del pasado. Las personas que en el pasado hayan robado, hayan sido infieles, hayan sido déspotas, hayan sido indiferentes a Dios,
Eh, Mira, indiferentemente de la edad que tengamos, siempre insisto en esto, puedes tener un momento como el de Longino, dejar que sobre ti caiga la sangre y el agua de Jesús, que puede ser de una manera simbólica o puede ser desde la gracia, desde una oración profunda y transformar tu vida para siempre. O sea, Longino, pudiéramos decir que aprovechó el último barco que zarpaba con la gracia de la conversión de Cristo. Porque después de esta situación ya no hay más testimonios de conversión. O sea, el Longino, fíjese que uno se queda con la imagen del ladrón de la cruz. Bueno, este fue el último que logró ir al cielo y se salvó a ñapita porque aprovechó a Jesús que ya estaba de salida. Pero en realidad fue Longino quien dentro de un cuerpo que estaba muerto físicamente, Cristo todavía obra un milagro de conversión para él, para este hombre que, bueno, termina abrazando la santidad y siendo un modelo de vida para los cristianos. Entonces, qué importante es que inclusive en el último aliento de nuestro Señor, ya cuando estaba descendiendo a los infiernos para buscar las almas de los justos, estaba en una suerte de limbo, pues allí, en ese trance, todavía había poder en el cuerpo del Señor para poder convertir un alma más y cumplir su misión y no llegar, bueno, con las manos vacías no iba a llegar Cristo nunca a su Padre, porque Cristo había con creces superado las expectativas de su misión. Pero sin duda, Longino fue un gran afortunado, porque estuvo a los pies de la cruz, como estuvo Juan, como estuvo María, pero este hombre recibió de Cristo la unción y la bendición del agua y de la sangre que emanaron de su costado abierto. Gracias San Longino por este testimonio de conversión y que nosotros también podamos en cierta forma mirar al crucificado y recibir de él la gracia de nuestra propia conversión. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.